Primero, para el budismo Theravada, el progreso depende del individuo, depende de su comprensión y de su decidida aplicación a la voluntad. Para los mayanistas, el destino del individuo está vinculado al de la vida toda y en última instancia no es divisible. Dos líneas extraídas de The Meeting de John Wider resumen la perspectiva de estos últimos. Aquel que se busque a sí mismo en soledad no se encontrará, el alma que se salve sola se perderá. Segundo, el budismo Theravada sostiene que la humanidad está sola en el universo. No existe ningún Dios para ayudarnos a vencer las dificultades, por tanto nuestro único recurso es confiar en nosotros mismos. Hacemos daño por nuestra cuenta, aguantamos el dolor por nuestra cuenta, abandonamos el mal por nuestra cuenta, nos volvemos puros por nuestra cuenta. Nadie nos salva sino nosotros mismos, nadie es capaz y nadie puede. Debemos recorrer el camino por nuestra cuenta, los budas solo lo señalan. Por contraste, para los mahayanistas, la gracia es un hecho. Podemos estar tranquilos porque un poder ilimitado lo conduce todo, o si se prefiere lo impulsa a su meta predefinida, utilizando las palabras de un famoso texto Mahayana: hay un Buda en cada grano de arena. Tercero, el budismo Theravada, el principal atributo del esclarecimiento es la sabiduría Bodhi, queriendo implicar con ello una percepción profunda de la naturaleza, de la realidad, las causas de la ansiedad y el sufrimiento y la ausencia de un núcleo de individualidad separado. De estas percepciones emanan de forma automática las cuatro virtudes nobles: la bondad con amor, la compasión, la ecuanimidad y la dicha por la felicidad y el bienestar de otros. Desde la perspectiva mahayana, la karuna, compasión, no puede contarse como una emanación automática. Desde el comienzo, a la compasión debe dársele un lugar superior a la sabiduría. La meditación confiere un poder personal que puede ser destructivo si la persona no ha cultivado de forma deliberada la preocupación compasiva hacia los demás como la razón para la dura disciplina. Un guardián sería yo para aquellos que no tienen protección, reza una invocación mahayana típica. Un guía para el viajero, un barco, una fuente de agua, un manantial, un puente para el que busca llegar a la otra orilla. El tema ha sido hermosamente trabajado por Shantideva, un poeta santo a quien se ha llamado el Tomás de Kempis del budismo. Quisiera ser un bálsamo para el enfermo, un sanador y servidor, hasta que la enfermedad no vuelva jamás. Quisiera pagar con lluvias de alimentos y bebidas la ansiedad del hambriento y el sediento. Quisiera ser la bebida y la carne en la hambruna del fin de los siglos. Quisiera convertirme en un inagotable acopio de provisiones para los pobres y poder satisfacer sus necesidades con una variedad de cosas. Cedo con indiferencia a mi propio ser y mis placeres, toda mi rectitud del pasado y el presente y el futuro, para que no quede criatura sin poder superar todos los obstáculos hasta su fin. Cuarto, la saga, orden monástica budista, es el alma del budismo Theravada. Los monasterios y en menor medida los conventos son la dínamo espiritual de las tierras donde predomina el Theravada, recordando a todos la verdad suprema que se oculta tras la realidad visible. Los monjes y las monjas solo parcialmente aislados de la sociedad, porque dependen de los lugareños para llenar sus platos mendicantes con la única comida diaria, son tratados con mucho respeto. Esta veneración se concede también a aquellas personas que hacen votos monásticos por un tiempo limitado,
una práctica no frecuente, a fin de meditar serias e intensivamente. En Birmania, tomar los hábitos durante un retiro espiritual de 3 meses marca habitualmente el paso de los varones a la mayoría de edad. Por el contrario, el budismo mahayana es, de manera primordial, una religión para laicos. Hasta sus sacerdotes suelen casarse, y de ello se espera que su interés principal sea el servicio a la población laica. Quinto, de estas diferencias se deriva que el tipo ideal proyectado por las dos escuelas sea apreciablemente distinto. Para los Theravadins, el ideal era el Arhat, el discípulo perfecto que, errando como el rinoceronte solitario, se decide a alcanzar el nirvana solo y, con prodigiosa concentración, procede de forma inquebrantable hacia esa meta. Por el contrario, el ideal mahayana era el bodhisattva, aquel cuya esencia, sattva, es la sabiduría trascendental, bodhi, un ser que, habiendo llegado al borde del nirvana, renuncia a ese premio y regresa al mundo para facilitar a otros el acceso al nirvana. El bodhisattva se condena a sí mismo o a sí misma. La más amada por todos los bodhisattvas es la diosa de la piedad, Avalokiteshvara, en la India, Kuan Yin en la China y Kannon en el Japón, a servir el resto de su vida a fin de que otros, nutriéndose indirectamente de su mérito así conseguido, puedan ingresar en el nirvana antes que él. La diferencia entre los dos tipos queda ilustrada en el cuento de 4 hombres que, viajando por el inmenso desierto, se encuentran entre un lugar acotado por altos muros. Uno de ellos decide averiguar qué hay dentro. Escala el muro y, al llegar a la parte superior, lanza una exclamación de placer y salta hacia el otro lado. Lo mismo hacen el segundo y el tercero. Cuando el cuarto llega a la parte superior del muro, ve a sus pies un jardín encantado con arroyos brillantes, agradables y bosquecillos y fruta apetecible. Aunque está ansioso por saltar al jardín, se resiste a la tentación, recordando a otros caminantes que cruzan los ardientes desiertos. Baja del muro y se dedica a señalarles el camino del oasis. Los 3 primeros eran arhats, el último era bodhisattva, alguien que promete no abandonar este mundo hasta que el propio césped sea iluminado. Sexto, esta diferencia de ideales afecta naturalmente las valoraciones que ambas escuelas hacen del propio Buda. Para una fuente es esencia, un santo, mientras que para la otra fue un salvador. Los teravistas se reverencian como un sabio supremo que, a través de sus propios esfuerzos, descubrió la verdad y se convirtió en un maestro incomparable que trazó el camino para que ellos lo siguieran. Hombre entre los hombres, su misma humanidad es la base de la fe de los theravadistas, en que ellos también tienen el potencial para ser iluminados. Pero la influencia directa y personal de Buda terminó con su paranirvana, el ingreso en el nirvana al morir. Él no sabe nada más acerca de este mundo de transformación y está totalmente en paz. Pero la reverencia sentida por los mahayanistas no podía ser satisfecha con esta humanidad, extraordinaria por cierto, pero de todos modos humana. Para ellos, Buda era el salvador del mundo que sigue atrayendo hacia sí todas las criaturas con los rayos de sus manos preciosas, los condenados, los aprisionados, los que sufren en todos los planos de la existencia, galaxia tras galaxia, mundos tras mundos, donde todo se siente atraído hacia la liberación de los gloriosos rayos dadivosos del Señor. Estas diferencias son las principales, pero pueden mencionarse varias otras para completar el cuadro. Así como los theravadistas siguieron los pasos de su fundador en cuanto a considerar que la especulación era una distracción inútil, los mahayanistas crearon complicadas cosmologías
plagadas de cielos e infiernos de muchos niveles. La única clase de oración aprobada por los theravadistas era la meditación y las invocaciones para ahondar la fe y la bondad con amor, mientras que los mahayanistas añadieron la suplicación, el ruego y la invocación del nombre de Buda para el fortalecimiento espiritual. Por último, así como los theravadistas siguieron siendo conservadores hasta el punto de demostrar una adhesión casi fundamentalista a los primeros textos Pali, los mahayanistas eran liberales en casi todos los aspectos. Estos aceptaban los textos posteriores, concediéndoles igual oportunidad, eran menos estrictos al interpretar las normas disciplinarias y tenían una opinión más alta de las posibilidades espirituales de las mujeres y de las personas laicas en general. Así, al final de la rueda completó un círculo. La religión que se había iniciado como una rebelión contra los ritos, la especulación, la gracia, lo supranatural acabó por reincorporarlos a todos y por convertir en un Dios a su propio fundador, que era ateo en cuanto se refería a la existencia de un Dios personal. Si tenemos en cuenta que las diferencias no son absolutas, podemos esquematizar las que se dividen en dos grandes ramas budistas como son la Theravada y la Mahayana. ¿Cuál gana? Si consideramos su interior, no hay manera de medirlas, o mucho mejor, no hay algo como un ganador, pero exteriormente, en términos de cifras, la respuesta es la doctrina mahayana. Parte de la razón puede radicar en el hecho de que convirtió a uno de los más grandes emperadores que el mundo haya conocido. En la historia de la antigua realeza, la figura de Asoka, 272 al 232 a.C., se destaca como un pico del Himalaya claro y resplandeciente bajo el cielo soleado. Si en la actitud no somos todos budistas mahayanas, no es culpa de Asoka. No satisfecho con subirse a bordo de la balsa grande él mismo y recomendarla a sus súbditos, su oficialización del budismo aún ondea en la actual bandera de la India, luchó por extenderlo en 3 continentes, encontró un budismo que era una secta hinduista y lo convirtió en una religión mundial. Pero sería excesivo suponer que un solo personaje histórico le haya dado al budismo su carácter cosmopolita y los diferentes modos en que así escucho el mensaje de Buda y lo tomo a pechos proporciona la piedra de toque final para hacer la distinción entre el Theravada y el Mahayana. La diferencia que nos ha ocupado hasta ahora han sido doctrinarias, pero también hay una importante diferenciación sociopolítica entre ellos. El Theravada buscó encarar una característica de las enseñanzas de Buda que no se ha mencionado hasta el momento, su visión de una sociedad entera, una civilización, si se prefiere, fundada como un trípode sobre la monarquía y las comunidades monásticas, sangha y laica, y cada una con responsabilidades hacia las otras dos y a cambio con servicios prestados recíprocamente. Los países del sur de Asia que hoy siguen siendo theravadistas, Sri Lanka, Birmania, Tailandia y Camboya, tomaron en serio el aspecto político del mensaje de Buda y aún hoy hay vestigios de él en estos territorios. El interés de China en el budismo, que transmitió a otros países que se convertirían en mahayanistas, Corea, Japón y el Tíbet, omitió las dimensiones sociales que incluían tanto la educación como la política. En los países del Asia Oriental, el budismo parece ser algo semejante a un injerto. Los misioneros budistas persuadieron a los chinos de que poseían una profunda psicológica y metafísica que los maestros chinos no habían sondeado, pero Confucio había pensado mucho en el orden social y los chinos no estaban dispuestos a que unos extranjeros se les dieran lecciones sobre el tema. En consecuencia, China descartó las propuestas políticas de Buda y adoptó solo los componentes psicoespirituales con sus alusiones cósmicas. No se ha escrito aún una historia del budismo en la que se explique la división entre el Theravada y el Mahayana en términos de la forma en que
Por razones geográficas e históricas, el Theravada se mantuvo fiel a la visión de su fundador de una civilización budista, mientras que el Mahayana se convirtió en el budismo de exclusivo carácter religioso, sin accesorios, un módulo que podría ser injertado en las civilizaciones cuyas bases sociales fueran firmes.